Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a explicar un poquito sobre la práctica número 7 que habla sobre reacciones reversibles, perdón, equilibrio químico y pues la ley de acción de masas, ¿vale? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien y me pongo la mano en la cabeza, en la frente, en los ojos, porque me da un poquito de vergüenza estar explicándoles pues cosas de laboratorio de manera teórica, ¿ok? Pero pues es lo único que podemos hacer en este momento, pues porque hashtag COVID-19 y porque ninguno de nosotros tiene un laboratorio en clase, ¿ok? En casa, perdón. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es tratar de explicarles lo mejor que se puede la parte teórica de todas estas prácticas, para que se queden con una buena enseñanza, ¿ok? Y tratar de explicar un poquito sobre cómo se hubiera visto esta práctica, los colores y demás, ¿ok? Para que más o menos se den una idea. A mí lo que me interesa, al menos a mí, en mi caso particular, Gabriel Vera, es que ustedes se queden con la parte teórica, es decir, los cuestionarios previos y después de lo que hayamos discutido durante el video, que pueden repetir las veces que quieran o me lo pueden preguntar las veces que necesiten, pues resolver o responder unas cuantas de las preguntas finales, ¿ok? Que se puedan responder con lo que yo les di en el video, ¿vale? Acuérdense que pues no estamos haciendo los experimentos, yo no tengo reactivos químicos aquí en mi casa, ¿ok? Solo tengo un pizarrón, un borrador, que por cierto es mi mano, y pues este plumón, ¿ok? Entonces, pues haré lo mejor que pueda por explicarles la parte teórica de estas prácticas, ¿ok? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que hayan pasado un buen fin de Semana Santa con sus familias, con sus parejas o quien quiera que la hayan pasado, ¿ok? Y que pues estén pues, llevando esta cuarentena de una manera adecuada, ¿ok? Cualquier duda que tengan de cualquier tema o de este tema lo pueden dejar en la caja de comentarios o me pueden escribir un correo, yo ahí siempre estoy para ustedes, ¿vale? Entonces la primera, bueno, let's cut to the chase dirían los gringos. Entonces, pues la primera pregunta es, ¿qué establece la ley de acción de masas? Ok, bueno, primero recordemos un poquito. La ley de acción de masas fue anunciada en 1864, o sea, los tiempos de los antiguos salvajes, por Cato Woolberg y por Peter Weish, que eran dos químicos. Ellos dos establecían o decían que para una reacción representada por esta ecuación química, donde A y B mayúsculas son las especies que se consideran como reactivos y C y D son las especies que se consideran como productos, y las minúsculas representan sus coeficientes estequiométricos, o sea, las proporciones en las que reaccionan unas con otras, ¿ok? La relación entre actividades propiamente, ¿ok? Pero bueno, entre concentraciones de productos y reactivos siempre es constante. O sea, no importa la concentración que yo tenga de uno de estos, una vez que llegue al equilibrio, este numerito que está aquí, que se le conoce como constante de equilibrio, siempre va a ser igual, absolutamente siempre, a temperatura constante, porque esta constante de equilibrio pues, naturalmente depende de la temperatura, ya sea que estemos trabajando en disolución o en fase gaseosa, ¿ok? Porque pues normalmente al aumentar la temperatura estamos aumentando la energía de las moléculas de una manera muy burda, ¿ok? Y pues eso modifica la manera en las que unas interactúan con otras y eso puede alterar la reacción. Pero si la temperatura es constante, este número no tiene por qué verse afectado, ¿ok? Dicho de otra manera, yo voy a tener una constante de equilibrio diferente para cada temperatura distinta, ¿ok? Pero bueno, basta con eso. Yo mencionaba hace ratito que A y B son las especies que se consideran como productos, como reactivos, perdón, y C y D las especies que se consideran como productos, porque no nos casemos con la idea de que lo que está en la derecha son los productos y los que están en la izquierda son los reactivos, ¿ok? Una reacción puede ir, acuérdense que estamos hablando de reacciones reversibles, entonces yo puedo ir hacia un lado o hacia el otro de una manera prácticamente igual o equivalente, ¿ok? Entonces si a mí me dieran las concentraciones de los de la derecha para poder calcular a través de la constante de equilibrio las concentraciones de los de la izquierda, pues técnicamente ahora nuestras especies del lado derecho son los reactivos y las especies del lado izquierdo son los productos, ¿vale? Entonces, hago hincapié en esto para que no se casen con la idea de que productos y reactivos son de un lado al otro, o sea, uno depende de cómo define el sentido de la reacción, ¿vale? Entonces, esta constante de equilibrio, de acuerdo a Weish y Goldberg, ¿ok? Pues no es otra cosa más que el producto de las concentraciones molares de los productos C y D elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos y divididos entre el producto de las concentraciones molares de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Decía hace ratito actividad, y propiamente se le llama actividad, porque la actividad no es otra cosa más que la medida de la concentración efectiva, voy a poner unas comillas ahí, ¿ok? De las especies en disolución en la reacción. Y esto se basa en el hecho de que en una reacción química las especies están, en una reacción química real, o sea, en la realidad, pues, las especies químicas están interactuando unas con otras, hay interacciones intermoleculares, hay interacciones covalentes, hay interacciones iónicas atractivas y repulsivas,
¿ok? Entonces, de manera ideal, las cosas no interactúan entre ellas y tampoco ocupan un espacio, ¿no? De ahí podemos utilizar, por ejemplo, la ecuación de P igual a nRT y comprimir algo de una manera prácticamente infinita con esa ecuación, cosa que no tiene un significado real, porque pues, los átomos y moléculas ocupan un espacio y yo no los puedo superponer unos con otros, ¿cierto? Entonces, en este caso, como las moléculas pues, de alguna manera están interactuando y no puedo superponerlas unas con otras, ¿vale? Pues estas interacciones que tienen unas con otras, estas repulsiones, pueden ayudar o pueden perjudicar el desarrollo de una reacción. O sea, en un sentido muy estricto, a lo mejor ustedes hacen los cálculos para conocer el pH de algún ácido fuerte. Ok, ya, pues no sé, en los cálculos les sale tanto. Pero en la vida real ustedes miden el pH con un potenciómetro y el pH es totalmente diferente para ese ácido a la misma concentración que ustedes lo calcularon. Y no están dudando de la pureza del ácido, de la temperatura, nada por el estilo. Lo que está pasando es que las moléculas y los iones del ácido en disolución se están comportando de una manera diferente a como ustedes las están modelando de manera teórica, de acuerdo a una constante de equilibrio perfectamente teórica. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, hasta ahí voy a dejar la parte de actividad y concentración. Actividad se usa para pasar de lo ideal a lo no ideal, a lo real, ¿ok? Y las concentraciones es, pues yo supongo que todas pueden interactuar con todas, más bien que ninguna interactúa con ninguna y que todas pueden reaccionar con todas porque ni se repelen ni se atraen, ¿ok? Pero hagan de cuenta que si yo tengo mi medio de reacción y tengo una molécula en una esquina y otra molécula en otra esquina, pues técnicamente deberían de reaccionar, pero como están atrapadas en sus respectivas esferas de solvatación, por ejemplo, pues no van a poder reaccionar entre ellas y eso afecta a la constante de equilibrio real, ¿vale? Pero pues si esta esfera de solvatación ideal pues no existe porque las moléculas no interactúan, pues entonces se pueden mover libremente y pueden reaccionar como se les dé su gana, ¿ok? Esta parte de actividad, de coeficientes de fugacidad, el límite de Debye-Hückel y muchas otras teorías que son muy bonitas y muy interesantes, las van a ver en Química Analítica 1 y 2, y los que sean químicos las van a ver en la 3. ¿Ok? No se queden con la duda, pregunten, pero para fines prácticos, al menos de este curso de Química General 2, vamos a suponer que estamos trabajando con disoluciones ideales, es decir, que las partículas que están dentro no interactúan entre ellas. Y cuando digo no interactúan, no es que no reaccionen, es que no se repelen y no se atraen, ¿ok? Y no ocupan ningún volumen, o sea, son ideales, ¿me explico? ¿Ok? Entonces, dicho de esta manera, la concentración que yo tenga en disolución, esa es la concentración efectiva, porque como no hay ninguna interacción ni atractiva ni repulsiva, pues todas pueden moverse y reaccionar con todas, ¿vale? Entonces, quédense con eso, ¿vale? Si tienen dudas sobre qué es actividad y demás, me pueden preguntar y subo otro video para explicar eso de analítica y que no se queden con la duda, pues porque, bueno, no sería de más que lo aprendamos, ¿vale? La segunda parte, bueno, no la segunda parte, la segunda pregunta de mi protocolo dice que pues establezca las estructuras de Lewis para cromato y dicromato, que son las dos especies que se van a utilizar o que se hubieran utilizado en la realización de esta práctica, ¿ok? Las estructuras de Lewis, pues bueno, propuestas por Gilbert Lewis por allá de los inicios de los 1900, ¿ok? Son para estructuras covalentes, ¿ok? Entonces, a veces en este tipo de, bueno, y aplican para elementos del bloque S y del bloque P, pero para elementos del bloque D y del bloque F, a veces, bajo ciertas circunstancias, es un poco difícil determinar con cuántos electrones de valencia están interactuando o están, pues sí, están estas especies, pues, ¿ok? Están presentes estas especies. Entonces, no se asusten si al intentar proponer la estructura de Lewis no les es obvio, la química no es obvia, ¿ok? O sea, para los S, para el bloque S y para el bloque P, pues el número de electrones de valencia, como nos han enseñado tal vez desde la secundaria, pues corresponde a la familia en la que se encuentran, ¿no? Son los últimos electrones, los electrones más externos, por eso se les llama electrones de valencia, ¿vale? Pero para el caso de los de transición, el metales de transición o transición interna, bloque F, ¿ok? No es tan obvio, ¿vale? Entonces, para el caso del oxígeno, para el ion cromato, que se escribe así CrO4 2-, ¿ok? Primero agrego 2 electrones por la carga, siempre agréguenlos. Después tengo 4 oxígenos. Cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 4 están en P y 2 están en S. Entonces, 6 por 4, 24 electrones. Y el cromo tiene 6 electrones de valencia. En este caso, los electrones de valencia con los que está en la tabla periódica, que surge de sumar los Ds más los S, que son 6, ¿ok? Pues sí corresponden a los electrones con los que están interactuando. Pero va a haber algunos casos donde no sea o no parezca ser así, ¿ok?
¿vale? Entonces no se asusten, o sea, de hecho las estructuras de Lewis están diseñadas solo para bloque S y bloque P, ahora sí que hasta donde recuerdo, ¿vale? Entonces, dicho de otra manera, ¿vale? Pues normalmente son los elementos del bloque D o del bloque P de los grupos 5 y 6, ¿ok? Los grandes, los que son los que deben de estar en el centro, porque son átomos más grandes que tienen orbitales más grandes disponibles y que pueden aceptar o donar mayor cantidad de electrones, ¿ok? Se le conoce como hipervalentes, ¿no? Entonces, en este caso yo pongo al cromo como átomo central y a los oxígenos en la periferia. A mí me gusta ponerlos así como norte, sur, este y oeste, ¿vale? Pero ustedes los pueden acomodar como ustedes quieran, ¿ok? Porque pues no nos están pidiendo la geometría, solo nos están pidiendo la estructura de Lewis, es decir, sin considerar repulsiones electrónicas, ¿vale? Los enlaces o palitos valen 2 electrones y cada puntito vale 1 electrón, ¿ok? Entonces, pues lo único que hago es sumar los electrones y tengo que tener 32 electrones en mi molécula. Siguiendo las reglas de carga formal, ¿ok? Pues lo único que hago es terminar de poner los electrones. Yo sé que en el caso del oxígeno cumple la regla del octeto, ¿ok? También, bueno, regla del octeto, que por cierto no es regla de Lewis, es la regla de Abegg, enunciada por Richard Abegg en 1906, ¿ok? Que bueno, que establece que para que un átomo sea estable tiene que tener 8 electrones de valencia. Esto no siempre se cumple, ¿ok? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Estamos hablando de reacciones químicas y reacciones reversibles, ¿vale? Solo era como un breviario cultural, ¿vale? Entonces la estructura de Lewis del ion cromato, del anión cromato, queda de esta manera, ¿ok? Con las reglas de carga formal van a poder determinar ustedes que estos son neutros y que estos son los que tienen la carga negativa. Para el ion dicromato la cosa es muy similar. Paso de este lado. En el caso del ion dicromato, pues tengo casi el doble de átomos que en el caso del ion cromato. Lo único que está faltando es un oxígeno. Entonces, pues solo tengo 7 oxígenos, 7 por 6, 42. 2 cromos, cada cromo con 6 electrones de valencia. 6 por 2 son 12, más los 2 electrones de la carga son 56. ¿Ok? Propongo mi estructura de Lewis, ¿vale? Yo a priori ya sé que bajo ciertas circunstancias es difícil encontrar puentes o uniones metal-metal. Casi siempre hay un átomo que está funcionando como puente, ¿ok? En este caso, ese átomo que está funcionando como puente es un oxígeno, ¿ok? Las razones no las voy a discutir en este video, ¿ok? Porque estamos hablando de una práctica y no me quiero desviar a otros 8000 temas, ¿ok? Pero si tienen dudas, con toda confianza escríbame y subo un video para poder explicar eso con mucho más detalle, ¿vale? Entonces, queda de esta manera. ¿Vale? O sea, es como si yo tuviera, fíjense más o menos, es como si yo tuviera un cromato y otro cromato, ¿no? Pero el oxígeno es el único que se traslapa, ¿vale? Se lo pueden grabar de esa manera. Igual, tienen 56 electrones que repartir en toda la molécula, los reparten como los enlaces o como puntitos para simular electrones. Hay gente que le gusta poner circulitos y tachecitos para diferenciar los electrones de uno u otro átomo. Como ustedes quieran, gusten y manden, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Entonces, pues ya, distribuyen todos los electrones que tienen, utilizan las reglas de carga formal para poder determinar que pues, la carga está, al menos como yo lo dibujé, la carga formal queda en estos dos átomos, ¿ok? Si ustedes cambian la posición de los enlaces y por ende la posición de los electrones, pues la posición de la carga también se va a ver afectada. La siguiente pregunta es que ustedes balanceen la ecuación de la reacción reversible donde el cromato se transforma en dicromato, ¿ok? Y nos dicen dos cosas, que la balanceemos en medio ácido y que la balanceemos en medio básico. Porque de esta ecuación realmente depende, yo creo que la mitad de la realización de mi práctica, ¿ok? Y el correcto entendimiento de los resultados que yo obtenga. Porque otra parte depende de sales de hierro, ¿ok? Al ratito hablo sobre esa parte de la práctica, ¿vale? Entonces, para el caso del cromato, yo tengo el cromato de potasio, que es el que yo hubiera utilizado, ¿vale? Que es así, cromato de potasio es una sal amarilla, ¿ok? Y el dicromato de potasio es una sal naranja, ¿ok? Nunca he sido muy bueno con los colores, ¿ok? Yo reconozco que en el caso son las chicas las que son mucho mejores con los colores que yo o muchos otros chicos también, ¿ok? Yo soy muy malo, así que no les podría decir qué tono de naranja ni qué tono de amarillo, así que solo imagínense como una naranja y un limón, pues, ¿no? Tal vez no sean los tonos reales, ¿ok? O búsquenlos en internet para que se den una idea de qué tono de naranja y qué tono de amarillo, pero lo que quiero es solo que los proyecten al menos en este momento, ¿ok? Entonces yo lo único que hago es propongo mi reacción. Tengo cromato que pasa a dicromato. Y de acuerdo a las reglas para poder balancear en medio ácido o medio básico, utilizando el método del ion-electrón, pues lo que tengo que hacer es, el primer paso es balancear las especies que cambian de estado de oxidación. En este caso, el cromo
Bueno, no está cambiando propiamente de estado de oxidación, ¿vale? Porque el estado de oxidación es el mismo, es +6 en los dos lados, ¿vale? Tengo que balancear en masa, ¿ok? Primero tengo que balancear en masa las especies que no sean ni oxígenos ni aguas. En este caso tengo 2 cromos del lado derecho y tengo, pues ahora sí, 2 cromos del lado izquierdo, ¿vale? Dicho de esta manera, y perdón por el error de hace ratito, me faltaba ese 2 aquí, ¿ok? Tengo 2 cromos, 4 oxígenos, por 2 son 8 oxígenos y de este lado tengo 2 cromos y 7 oxígenos. Los oxígenos los balanceo con moléculas de agua, ¿ok? Entonces multiplico, en este caso me falta un oxígeno del lado derecho, pues agrego una molécula de agua del lado derecho. Y los hidrógenos los balanceo con protones, ¿ok? Entonces pongo 2 protones del otro lado, ¿ok? Una ecuación química tiene que quedar balanceada en carga y en masa, o sea, no nada más se vayan con la finta de que ya tengo la misma cantidad de oxígenos y de protones y de cromos y ya está balanceada la ecuación, no. La carga también tiene que quedar perfectamente bien balanceada. Entonces, para este caso particular, ¿ok? Pues la carga también está balanceada, el agua es neutra, el dicromato es 2 menos, en este caso tengo 2 cromatos, 2 por -2 es -4, pero con los 2 protones que son positivos, más 2, me queda en -2 y la carga queda perfectamente bien balanceada. La siguiente pregunta es, ¿y ahora balancearla en medio básico? Ok, la podemos balancear en medio básico, ok, cada quien tiene su técnica. A mí me gusta una por la que, por cierto, soy muy criticado, ¿ok? Pero bueno, es una manera muy eficiente y yo creo, es mi creencia personal, ¿ok? En la vida uno está para resolver problemas de la manera correcta, ¿ok? Y esta técnica es súper eficiente y me ayuda a resolver problemas de una manera correcta, ¿ok? Entonces, una vez que tengo mi ecuación balanceada en medio ácido, yo a partir de esta ecuación balanceada en medio ácido puedo pasar a la ecuación balanceada en medio básico con un pequeño truco, ¿ok? Les voy a presentar primero el truco antes de ponerles todo el background que deben de saber para este truco, ¿ok? Y para que quede un poquito claro, ¿ok? Si no queda claro pueden repetir el video o me pueden preguntar. Lo único que tienen que hacer, acuérdense que el contrayón de los protones suelen ser los hidroxilos, de acuerdo a la autodisociación del agua. El agua se autodisocia en H más y o H menos, ¿ok? Entonces lo único que tienen que hacer para pasar de medio ácido a medio básico es las moléculas de agua las pasan del otro lado, la misma cantidad, ok, y la misma cantidad de protones que tenían de un lado la pasan del otro lado, pero no como protones, sino como, en este caso, el contrayón, que son hidroxilos. Y dicho de esta manera, ok, dicho de esta manera, la ecuación, o escrito de esta manera, no dicho, la ecuación ya está balanceada aquí en medio básico. O sea, lo único que hice fue cambiar el agua para el otro lado y los protones los convertí en OHs, ¿ok? ¿Cuál es el fundamento de hacer esto? No veamos a esta ecuación química como una ecuación química, sino veámosla como un poco de álgebra. Digo, yo sé que a veces a muchos de nosotros, estoy regresando a la versión anterior, ¿ok? A muchos de nosotros no nos gusta el álgebra. A mí sí me gusta mucho, ¿ok? Pero observemos a esto como una igualdad algebraica, ¿no? Con X, Y y Z y W y 8000 cosas, ¿vale? Entonces yo tengo mi ecuación química, ¿vale? Si yo le sumo una cosa de un lado a una ecuación, pues técnicamente la igualdad se pierde, ¿no? Para que una igualdad no se pierda, lo mismo que yo le sumo de un lado, se lo tengo que sumar del otro lado de la igualdad, ¿no? Es como si yo le estuviera sumando 0, o le puedo sumar +1 y restarle 1, y pues es lo mismo, ¿no? Le sumé un 0, la ecuación no se afecta, la igualdad no se afecta. En este caso vamos a sumarle un 0 mágico. Ese 0 mágico no es otra cosa más que el contrayón de los protones, que son los hidroxilos. Entonces yo le voy a sumar la misma cantidad de protones que tenga, se la sumo como hidroxilos. Le sumo 2 hidroxilos de este lado, y para conservar la igualdad, sumo los mismos hidroxilos del otro lado. Los voy a dibujar aquí abajito porque chance ya no se ven en el video. ¿Ok? Listo. Ahora yo sé que cuando los protones reaccionan con los hidroxilos forman agua. Entonces estos 2 hidroxilos con estos 2 protones están formando 2 moléculas de agua. ¿Vale? Y ahora lo único que me queda, pues así como en una igualdad algebraica, pues resto lo que hay del lado izquierdo con lo que hay del lado derecho si son iguales. Tengo una molécula del lado derecho de agua y una molécula del lado izquierdo y 2 moléculas de agua del lado izquierdo, pues entonces las resto y listo, me queda mi ecuación balanceada como yo la balanceé anterior.
anteriormente. Este sería como que el fundamento algebraico de este balanceo de ecuaciones, ¿ok? A lo mejor les gustó, a lo mejor no les gustó. A mí me gusta mucho porque pues, en un examen o en una prueba donde tengo que responder rápido, ¿ok? Pues tengo mi ecuación balanceada en medio ácido y solo flipeo las aguas y transformo los hidrógenos en protones y la ecuación quedó perfectamente bien balanceada en medio básico. Y lo que les acabo de mostrar es el fundamento algebraico, ¿vale? Regresamos. ¡Ja! He vuelto. Siento tener que estar recordando los videos de esta manera, pero mi persona favorita el día de hoy no me pudo ayudar. Entonces, pues tengo que estar parando el video yo solo, borrando y haciendo el pizarrón otra vez. Pero bueno, lo hago con mucho gusto y con mucho amor para ustedes, esperando que pues, sea de su agrado, ¿vale? Cualquier duda que tengan o cualquier error que yo haya cometido, como lo que estaba a punto de hacer en la parte anterior del video, con toda confianza díganmelo y lo corregimos o lo discutimos o cualquier cosa que no haya quedado clara, ¿ok? Con toda confianza yo aquí estoy para poder echarles la mano a ustedes, ¿vale? Me interesa mucho que aprendan y que pues se desarrollen como buenos profesionales de la química que sé que van a ser, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta era, pues, ok, ya tengo mis ecuaciones, en este caso la del cromato que se transforma en dicromato en medio ácido y la del dicromato que se transforma en cromato en medio básico, ¿ok? En el protocolo lo que hacen es invertirlas. La de medio ácido está escrita con el cromato en izquierda y dicromato en derecha, y la de básico, la de medio básico está invertida, ¿ok? No se asusten si ven una ecuación invertida. Si la ecuación se invierte, ¿ok? La constante de equilibrio no es igual, pero se podría decir que es equivalente, ¿ok? Porque pues ahora los productos están del otro lado, los reactivos del otro, y lo único que tengo que cambiar es denominador, o sea, hacer un flip entre numerador y denominador, así. ¿Ok? Entonces naturalmente el valor de la constante de equilibrio será el inverso del que yo tenía anteriormente, ¿ok? Pero pues es decentemente, es equivalente, pues, o sea, no es lo mismo, pero es el inverso del otro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tengo, ¿vale? Listo. Me piden escribir la constante de equilibrio para cada una de estos reactivos, para cada una de estas reacciones, no reactivos. Pues bueno, recordemos lo que yo les hablaba sobre la ley de acción de masa y la constante de equilibrio. Productos, o lado derecho elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, entre el lado izquierdo elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Y dado que estamos suponiendo que todas nuestras moléculas y nuestras disoluciones son perfectamente ideales, vamos a trabajar con concentraciones, no con actividades. Entonces, para el caso de la reacción en medio ácido, ¿ok? Pues yo lo que tengo es todo lo que está al lado derecho en mi constante de equilibrio, la concentración del dicromato por la concentración del agua, entre la concentración de los protones al cuadrado, porque tienen un número 2, ¿ok? Su coeficiente estequiométrico es 2, y del cromato, perdón, al cuadrado, porque también tiene un coeficiente estequiométrico igual a 2, ¿ok? ¡Ojo! ¿Ok? Aquellas personas que pusieron mucha atención se estarán dando cuenta que yo estoy adrede cometiendo un error aquí, ¿ok? Y es porque estoy poniendo la concentración del agua, ¿ok? Nótese que para este caso mi disolvente es agua. Entonces se podría decir que la concentración del agua en agua es constante, porque pues no importa cuántas moléculas de agua se pudieran producir en esta reacción o se pudieran consumir en esta reacción, dado que el agua es mi disolvente, por definición se encuentra en mucho mayor proporción. De hecho, la concentración molar de agua en agua es muy parecida a 55.5 molar, y las concentraciones molares de estas cosas pues, tal vez ni lleguen al 1 molar, ¿ok? Entonces, el agua tiene una concentración, si suponemos las concentraciones de estos como 1 molar, que no las trabajaríamos de esa manera, son demasiado concentradas, ¿ok? Pues el agua sería al menos estaría 50 veces más concentrada, ¿ok? Entonces se puede decir que la concentración de agua en agua es constante, y por eso elimino el término de la ecuación, ¿ok? O sea, no es 0, solo lo estoy eliminando porque es constante, entonces pues es un 1, ¿vale? Para el otro caso, ¿ok? Sucede algo muy similar, pues tengo mi expresión, tengo los productos o lo que está al lado derecho de la ecuación, lo pongo en mi constante de equilibrio, cromato al cuadrado, agua a la 1, entre los hidroxilos al cuadrado y el dicromato, ¿vale? Ocurre perfectamente lo mismo, dado que el agua es mi disolvente, ¿ok? Pues la concentración molar del agua en agua pues es prácticamente constante, entonces pues es 1. Y así quedarían expresadas las constantes de equilibrio para estas dos reacciones. ¿Ok? En la siguiente parte del procedimiento experimental se iba a trabajar con hidróxido de hierro. El hierro, en general, y casi todos los metales de transición, me atrevería a decir que todos, pero no conozco todos los casos y decir que todos o generalizar es un poco peligroso, ¿ok? Pero una muy buena porción de los metales de transición presentan sus hidróxidos son insolubles, son como geles. O si ustedes tienen alguna sal
de cromo, o una sal de hierro, de cobalto, de zinc o de lo que sea, y le basifican lo suficiente el pH, van a observar que los hidróxidos empiezan a precipitar. Si ustedes se pasan de hidróxidos van a llegar a los complejos superiores que son solubles, ¿ok? Pero si van basificando poco a poco, van a observar siempre la precipitación de geles, ¿ok? Entonces, ese es el caso del hierro. Vamos a trabajar con cloruro de hierro 3, ¿ok? Que tengo hierro 3, ¿vale? Y reacciona con 3 aniones hidroxilos para formar un hidróxido insoluble, en este caso hidróxido de hierro 3, ¿ok? Que es mi primera reacción, ¿vale? O sea, yo basifico el pH, o sea, aumento el pH, pues agrego hidróxido de sodio, por ejemplo, hidróxido de potasio, si tengo dinero, ¿ok? Y pues llego al hidróxido insoluble, ¿ok? Ese hidróxido insoluble está intentando disolverse, ¿no? El agua, bueno, de hecho el agua es la que está intentando disolverlo, ¿ok? Yo no me atrevería a llamarlos insolubles, yo los llamaría poco solubles, porque algo se ha de poder disolver, muy poquito, pero algo se disolvió, ¿ok? Entonces, mi segunda reacción, tal cual como la propone el procedimiento experimental, es pues, proponer la reacción de disolución del hidróxido del hidróxido de hierro para formar los iones, en este caso hierro 3 e hidroxilo, ¿vale? Perdonen por mi letra. Créanme que estoy haciendo un esfuerzo desmedido porque se vea súper bien en el video, ¿vale? Cualquier duda, pregunta que tengan con toda confianza, ¿vale? Entonces, así queda expresada mi siguiente reacción. Para la reacción número 3, ellos dicen, ok, pues tienes tu hidróxido de hierro, ¿qué pasaría si le agregas ácido? Pues una reacción ácido-base, ¿no? Porque el hidróxido es una base, yo le agrego, por ejemplo, ácido clorhídrico, vamos a poner solo protones genéricos porque no conozco la fuente del ácido clorhídrico comúnmente, ácido sulfúrico, acético, no sé, ¿ok? ¿Qué pasaría? Pues estos protones reaccionan con el ácido, con este caso con el hidróxido de hierro, para formar la especie soluble de hierro y agua como toda neutralización, como toda reacción ácido-base, ¿vale? Y en la siguiente parte me piden que yo escriba las constantes de equilibrio de estas reacciones. De hecho, en el procedimiento experimental del protocolo, ustedes van a encontrarse con que la reacción A ya expresaron su constante de equilibrio, ¿ok? ¿Cómo quedaría esta constante de equilibrio? Pues sería la concentración del hidróxido de hierro entre las concentraciones molares de los reactivos, en este caso de lo que está del lado izquierdo, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Pero si ustedes observan, en el caso del hidróxido de hierro, no aparece su concentración, ¿ok? Porque yo aquí estoy expresando su estado de agregación. Es un sólido, ¿ok? Entonces su concentración en disolución acuosa es prácticamente nula, es súper bajita. Pero donde él existe, o sea, en la fase sólida, su concentración pues, es prácticamente constante porque no se está disolviendo. Entonces es algo muy similar a la razón por la que yo elimino al agua de las constantes de equilibrio anteriores. Entonces cualquier cosa que no se encuentre en la misma fase, en este caso sea un sólido o por ejemplo sea un gas y yo esté trabajando con cosas en disolución acuosa, ¿ok? Simplemente no las pongo porque no están formadas, o sea, sí están en la reacción, ¿ok? Pero sus concentraciones son constantes en su fase, ¿ok? Entonces por eso elimino al hidróxido de hierro. Para el caso de aquí abajo, bueno, pues en este caso me quedaría productos, que es hidroxilos al cubo por hierro 3 a la 1, divididos entre hidróxido de hierro 3 a la 1, pero por el mismo caso anterior es un sólido, su concentración en su fase es constante, y pues técnicamente, pues no, lo elimino, lo pongo como 1. Y para el caso C, pues voy a poner a todos excepto a este, ¿vale? Y otra vez al agua, porque la concentración de agua en agua es constante, como les explicaba en la parte anterior, ¿ok? Cualquier duda que tengan, por favor, pregúntenme, ¿ok? Algo que se me estaba pasando decirles, estas son constantes de equilibrio de concentraciones, porque estoy hablando de disoluciones acuosas, pero yo también puedo hablar de reacciones en fase gaseosa, y esa se le podría también conocer como una constante de concentraciones de gases, pero hablar de concentraciones de gases es un poco difícil porque un volumen de un gas muchísimo depende de la temperatura y de la presión. ¿Ok? O en este caso, pues del recipiente donde yo los contenga, porque un gas tiende a ocupar todo el volumen donde quiera que sea que lo tenga, ¿ok? Entonces, si estoy hablando de una reacción gaseosa, yo podría hablar de una constante de presiones. Entonces, de manera ideal, igual no serían las presiones, serían las actividades, ¿no? La fugacidad. Está relacionado con toda esa parte. Digo, lo menciono ahorita así muy así al aire, ¿vale? Porque no tiene mucho interés, al menos en este curso, pero tendrá interés un poquito después.
¿vale? Entonces, para el caso de los gases, pues yo tendría una constante de presiones, ¿no? Porque es mucho más fácil medir la presión a un gas que medir su concentración, ¿ok? Entonces, si la temperatura es constante, yo mido las presiones y en vez de poner concentraciones pongo la presión del gas 1, del gas 2, del gas 3, entre el gas 5, gas 7 y gas 20, ¿ok? Y es lo mismo. Y entonces, como yo estoy hablando en fase gaseosa, todo aquello que no se encuentre en fase gaseosa, ¿ok? Su concentración va a ser esencialmente constante. Entonces, si yo estoy hablando de fase gaseosa y tengo algún producto o algún reactivo que es líquido o que es sólido, pues no lo pongo en la constante de equilibrio por las razones que les explicaba aquí. O sea, en esa fase pues, su concentración es prácticamente nula, pero en su propia fase es constante. Regreso. Ajá, he vuelto. Entonces les voy a explicar brevemente qué es lo que hubiera pasado en durante la realización del presente procedimiento experimental. Espero que ya para este momento hayan buscado más o menos los colores del dicromato y del cromato. Recordemos que el dicromato es naranja, perdón, y el cromato de potasio es amarillo, ¿ok? Y entonces lo que yo iba a observar en esta práctica, pues no es otra cosa más que cómo se modifica el equilibrio, o sea, cómo se van cambiando los colores, cómo una especie pasa a formar la otra al perturbar yo el equilibrio químico, o sea, al agregar yo ácido, al agregarle base, al calentar o al enfriar, ¿ok? Entonces, en este caso, pues lo que yo hubiera observado obedece las reacciones químicas y un principio conocido como el principio de Henri-Louis Le Chatelier, enunciado por Henri-Louis Le Chatelier, o principio de Le Chatelier, enunciado en 1884. El principio de Le Chatelier establece que un sistema, al presentarse una perturbación externa en un sistema, el sistema responderá de tal manera que la perturbación se cancele hasta que se recupere el equilibrio. O sea, si yo ya tengo un estado de equilibrio en una reacción química, por ejemplo, de las especies A que produce B, ¿ok? Y yo de repente aumento mucho la temperatura o aumento la cantidad de B o aumento la cantidad de A, lo que va a hacer el sistema es responder de tal manera que la constante de equilibrio siga siendo constante, ¿no? Porque si yo tengo mi ecuación A que produce B y aumento demasiado la concentración de B, si el sistema no se ajusta, pues la constante de equilibrio no sería tan constante, ¿no? Si mantengo la temperatura constante, claro está. Entonces lo que tiene que pasar es que si yo tengo mi especie A que produce mi especie B y yo agrego un exceso de B, pues lo que tiene que pasar es que ese exceso de B se transforme en una cierta cantidad de A para que cuando se vuelva a hacer el cociente de concentraciones o de actividades de B entre A, ¿ok? Pues yo obtenga que la constante es la misma que yo tenía anteriormente, ¿ok? Entonces, pues una de las preguntas que ocurre es ¿qué pasaría, o que viene, es qué pasaría si yo tengo una disolución, en este caso, de dicromato de potasio y le agrego un poquito de ácido? Por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, vamos a decir ácido clorhídrico, ¿ok? Creo que en la práctica se utiliza ácido clorhídrico y hidróxido de sodio. Vale, entonces, ¿qué pasaría si yo al cromato de potasio le agrego ácido? Ok, pues de acuerdo a esta ecuación química, ¿ok? Del lado izquierdo yo tengo cromato y protones ácidos, y del lado derecho tengo dicromato y agua. Si yo le agrego más de una especie de un lado de la ecuación, pues lo que estoy afectando en este caso sería la concentración de protones, ¿ok? Estoy aumentando la concentración de protones. Si el resto de mis números no responden, bueno, si el resto de las concentraciones no responden y se mantuvieran constantes, ¿ok? Pues la constante de equilibrio cambiaría su valor y eso no es cierto, tiene que ser constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que tiene que pasar es que aumente la concentración de dicromato y disminuya la concentración de cromato, de modo tal que cuando vuelva a hacerse el cociente, cuando yo hago el cociente numérico, la constante de equilibrio sea perfectamente la misma. O sea, ante una perturbación externa, como dijo Henri-Louis Le Chatelier, en este caso agregándole ácido, el sistema responde pues forzando la reacción hacia productos, de modo tal que se cancele la perturbación inicial hasta que se alcanzó un nuevo estado de equilibrio o se regresó al estado de equilibrio. ¿Ok? Entonces yo lo que estaría observando es que mi disolución, que es de color amarillo, pasaría a un color naranja. Ahora, ¿qué pasaría en el supuesto caso de que yo tengo, por ejemplo, mi disolución de dicromato y le agrego base? Al dicromato le agrego unas cuantas gotitas de hidróxido de sodio X concentración, es suficiente, ¿ok? Pues bueno, tal vez en esta ecuación no se pueda ver porque no tengo los hidroxilos, pero en esta ecuación sí los tengo. Y yo sé que el dicromato en presencia reacciona con hidroxilos para dar cromato, que es amarillo, y agua.
Entonces, por las mismas razones que el cromato se transformó en dicromato, ahora el dicromato se va a transformar en cromato. Y voy a ver cómo cambia el color de mi tubo de ensayo, mi vaso de precipitados, de naranja a amarillo. ¿Ok? Y es lo mismo, si estoy aumentando la concentración de los hidroxilos, pues tiene que disminuir la concentración de cromato, de dicromato, tiene que también disminuir un poquito la concentración de hidroxilos y aumentar la concentración de cromato para que el valor numérico de la constante de equilibrio pues siga siendo el mismo. ¿Ok? O sea, se anule la perturbación externa que hubo en el sistema. ¿Vale? Y así es como responden. Un proceso muy similar, ¿ok? Que me gustaría que eso lo hicieran ustedes, ¿ok? Con base en los ejemplos que di hace ratito, es pues ¿qué pasaría si por ejemplo yo al hidróxido de hierro le agrego un poquito de ácido o le agrego un poquito de base? ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde se desplazan los productos? ¿Hacia dónde se desplaza la reacción? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Y por qué? De manera general, ¿ok? De manera muy general, si a una reacción yo le agrego X cantidad de una cosa, la reacción se va al lado opuesto para poder conservar el equilibrio. O sea, en el caso de que yo agregara ácido o yo agregara un exceso de cromato, pues la reacción se iría al lado derecho a la formación de dicromato para conservar el equilibrio. Si yo agregara un exceso de dicromato, la reacción se iría al lado opuesto. ¿Okay? O sea, si yo levanto un lado, la reacción se va para el otro lado. Si yo le doy lo que tiene, se regresa. ¿Ok? Dicho de otra manera, si yo le quito lo que está produciendo, forzo a la reacción a continuar. Supongamos que yo ya tengo el equilibrio entre cromato y dicromato. Y yo me las arreglo para que de alguna manera mística y mágica le puedo quitar dicromato. Si yo le empiezo a quitar dicromato, pues estoy disminuyendo la concentración de este cuate, ¿no? Del dicromato. Entonces lo que tiene que ocurrir es que va a reaccionar más cromato para producir un poquito más de dicromato y mantener constante esta relación, mantener la constante de equilibrio. ¿Ok? ¿Sí me explico? O, por ejemplo, si yo tuviera mi reacción en equilibrio y ahora quito el cromato, pues entonces, como estoy quitando una especie, la otra reacciona para producir a la deficiencia de la otra, y el equilibrio se desplaza en el sentido de lo que yo estoy quitando. ¿Okay? O sea, si yo quito del lado izquierdo, la reacción se desplaza al lado izquierdo. Si yo quito del lado derecho, se desplaza al lado derecho. Si yo agrego del lado izquierdo, se desplaza del lado derecho. Si yo agrego del lado derecho, se desplaza del lado izquierdo. Y lo mismo ocurre con las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Prestemos mucha atención. Una reacción endotérmica es una reacción aquella reacción que produce energía o libera energía en forma de calor. ¿Okay? Yo puedo sentirlo con un termómetro o con mis manos, tal vez. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo a una reacción exotérmica, o sea, que está produciendo calor, le agrego calor, la caliento? Pues lo que va a ocurrir es que ralentizo la reacción, la vuelvo más lenta o impido que se produzca, ¿vale? Porque si la reacción produce calor y yo le doy calor, le doy lo que produce, pues la estoy regresando por el mismo principio de Le Chatelier. En el caso de que yo le quitara calor, la enfriara, pues es como si yo le estuviera quitando uno de los reactivos, ¿no? No propiamente un reactivo, ¿ok? Pero le estoy quitando uno de los productos. Entonces, la reacción forzaría a que continúe, ¿ok? En el caso de una reacción endotérmica, si es una reacción endotérmica es que requiere calor, ¿ok? Se enfría, dicho de otra manera. Entonces, si una reacción que requiere calor yo la enfrío, ¿ok? Pues menos va a ocurrir. Y si yo la caliento, ocurre por la misma razón que el principio de Le Chatelier, ¿ok? Espero que con esto haya quedado un poquito más clara la realización de la práctica. Cualquier duda que pudieran llegar a tener, con toda confianza diríjanse a mí, ¿vale? Y pues bueno, no tengo otra cosa más que decirles que sean felices. Sí tengo un par de cosas más que decirles. Una gran disculpa, la regla de Abegg no se anunció por Richard Abegg en 1906, se anunció en 1904, me equivoqué por 2 años, sorry. Y con todo lo que vimos en el video, intenten resolver el cuestionario final, ¿ok? Lo más que se pueda. Y todas las dudas, por favor, mándenmelas al correo, ¿vale? Ahora sí, sean felices.